De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la resolución y tenido algunos trabajadores impactaron en un 2023. Hola, buen día. Bueno, hoy es 20 de junio, Día de la Bandera, y quería charlar sobre algo que me parece bastante interesante y es en lo que vi durante estos días en la televisión. Y son ciertos movimientos que está haciendo la Iglesia Católica o los representantes de la Iglesia Católica que involucran más lo político que lo religioso. Misas o cantos o decidir que una iglesia es una unidad básica. Pero yo me voy a hacer referencia fundamentalmente a la imagen que quizás yo observé, y por ahí algunos también, de Jorge Bergoglio sentado a la cabecera en el G7. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, dice, no sé quién dice, pero lo dicen. Y la verdad que la cara de satisfacción de Jorge era infinita. Realmente es un hombre que ha buscado el lugar que hoy logró y lo ha buscado decididamente como el jesuita que es y que representa esa manera de pensamiento de San Ignacio de Loyola. La verdad que como yo he sido crecida prácticamente en la filosofía y la teología de los jesuitas, tengo una mezcla enorme de admiración, porque me doy cuenta de que lo que ellos trataron de hacer en su momento y que por supuesto no lo podemos extrapolar hoy en día, fue un gran movimiento de pinzas políticas dentro de la América hispana y de otros lugares como puede haber sido China. En realidad, los jesuitas, creo que ya decir y adentrarme en la historia, lo pueden realmente ver en Google o en cualquier libro que les interese, cómo se crea la orden de San Ignacio de Loyola. Era un militar y que por una herida de guerra empieza un momento y una etapa de contemplación. Todos sabemos que en esa época la religiosidad y la profundidad con la que se pensaba la religión era de otro carácter completamente distinto 500, 700 años después, hoy en día. Pero obviamente a él lo lleva a estudiar teología durante un año y también a fundar esta orden religiosa. Digamos que los motivos por los cuales la Iglesia Católica decide que los jesuitas evangelicen América Latina, creo que todos los conocemos y todos los sabemos. Y son dignos de admiración porque en definitiva la Compañía de Jesús ha hecho grandes avances en toda América y ha llevado educación a los pueblos originarios. Estos pueblos que la verdad no estaban absolutamente alejados de lo que era el movimiento de la Iglesia Católica y los principios de la Iglesia Católica, que estaban muy unidos, y eso lo sabemos históricamente, a los reyes. No en vano, a los reyes católicos algunos fueron llamados, y además en Francia también sucedía lo mismo, y sin hablar de los pequeños reinos que había en Italia. Pero la realidad es que lo que yo me voy a hablar es más bien del carácter personal y psicológico de estas evangelizaciones, que decididamente el concepto por el cual fueron hechas era más bien de un disciplinamiento católico sobre un mundo que a ellos les era salvaje, podemos decir, como se decía en esa época.
pero tenía su cultura, una cultura politeísta, y ellos obviamente querían cambiar esa cultura. Y claramente no sabemos si de ahí viene el dicho a Dios rogando y con el mazo dando, pero sí vemos que los jesuitas cumplieron a rajatabla en muchos momentos esa consigna. ¿Dónde la cumplieron? Bueno, según lo que pude averiguar, nosotros tenemos las huellas de ese movimiento, que fue el movimiento claramente que estuvo en las misiones, en lo que hoy es Misiones, y que decididamente manejaban la evangelización con estrategias de tipo militar. ¿Por qué decimos estrategias de tipo militar? Porque, bueno, ellos tomaban al servicio a los indios guaraníes, que eran mucho más, las mujeres eran muy bellas y los hombres eran más tranquilos, con una raigambre más en el lugar, y seguramente para el servicio que en ese momento ellos exigían, fueron necesarios. Y para mantener el orden, según lo que ellos establecían, no es que contrataron, sino simplemente se acercaron a los bandeirantes. Los bandeirantes eran un grupo de pueblos originarios del sur de Brasil que decididamente eran bastante sanguinarios, por lo tanto, de una manera o de la otra, le cuidaban la espalda a estos religiosos que la verdad venían a hacer una labor muy importante, y que no vamos a discutir ahora el tema de la labor educadora que hicieron los jesuitas, sino la manera en que ellos básicamente se movieron con una estrategia de tipo militar, y no como se venía haciendo o como algunas otras órdenes lo venían haciendo en lo que hoy decimos el Vaticano, que no lo era en ese momento, que no estaba ahí el Papa en ese momento. Lo hago corto porque en definitiva todo esto es historia, pero a veces la historia no cuenta sobre cómo entró la Compañía de Jesús en China, que es la que provoca en cierta manera un gran resquemor en el Papa y en los reyes, Carlos III, y lo mismo creo que fue el rey de Francia, que es claramente que ellos habían entrado sí a Japón de una manera interesante para la religión católica, pero no podían hacerlo en China por una cuestión básicamente del lenguaje. O sea, no había en China una palabra que se asemejara a Dios, del concepto politeísta, donde la idea de un Dios estaba más bien asimilada a la idea de esa cosa, ese ser inmanente que invade el mundo, que los va a proteger a ellos. En ese caso, lo que ellos intentaron hacer con una estrategia muy interesante fue, en vez de ir de abajo para arriba en la evangelización, la hicieron de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir? Fueron con los intelectuales, fueron con el poder de turno, y lograron tener, sí, una extraordinaria penetración en el tema. A tal punto es que ellos mismos consideraban que, tanto sea, y lo voy a leer porque no me acuerdo, es Matteo Ricci y Diego de Pantoja, ellos creían que ellos eran ese Dios. Así que a tal punto fue el tema que decididamente la entrada a China de lo que fue la Iglesia Católica estuvo dada por estos dos representantes de la Compañía de Jesús, que cuando vuelven a hablar con el Papa, vuelven imbuidos de estos trajes típicos
de los mandarines y de los emperadores, cosa que al Papa le produce un enorme resquemor. A partir de ahí, porque todos sabemos que en realidad el tema en esa época era más bien lucha de poderes, y quien tenía la tierra tenía el poder, y quien tenía la tierra tenía las riquezas. Eso, terminando un poquito la historia, prácticamente fue por lo que la Iglesia Católica nunca dejó que hubiera un papa jesuita en el Vaticano. Y eso no nos debería llamar la atención, porque en definitiva nuestro Monseñor Bergoglio es el primer papa jesuita en el Vaticano. Un logro que no solamente es de él, que es cierto, es una persona carismática, con mucha llegada en el mundo, sobre todo en este mundo, en este siglo XXI, que decididamente tiene una serie de carencias que hoy claramente el Papa denuncia. Pero ¿qué sucede en la Argentina con él? Desde mi punto de vista, y muy humildemente, creo que él dejó exactamente lugartenientes en la Argentina que no representan hoy lo que es el siglo XXI, ni la Argentina en sí misma, ni la forma de pensamiento que tiene la Argentina para cambiar su base y su estructura y salir al mundo. Y yo creo que ahí es donde él claramente, como él se ha puesto en una postura política, creo que todos podemos dar nuestra opinión en el tema. Cuando se elige a una persona como vicepresidente de Cáritas, que no tiene la formación a lo que los jesuitas están acostumbrados, se incurre en el error de pensar que la gente los va a seguir a pie juntillas. Y la verdad es que lo único que realmente están haciendo es enlodarse en un barro político que no les es afín. Lo mismo podría decir de Monseñor Ojea, que decididamente hace una misa reivindicando a las mujeres dentro de los comedores, lo cual es sumamente loable, pero no se lo escuchó hablar ni criticar de la misma pobreza y de esos comedores, porque tampoco los denunció en la época del gobierno anterior. Yo lo digo todo esto con mucho respeto, porque pienso que Monseñor Jorge Bergoglio equivocó la estrategia, y equivocó la estrategia con respecto a la Argentina. ¿Y por qué lo hace? Quizás yo creo que él en este momento nos representa a nivel mundial fabulosamente. Y esa cara de satisfacción que yo le vi en el G7, entiendo que se la ganó. Se la ganó en forma personal. Se la ganó porque es una persona muy inteligente y muy capaz. Pero en el caso de manejar políticamente en el siglo XXI, nuestro país equivoca esa política. Yo creo que la Iglesia en la Argentina debería entender, o por lo menos en mi humilde criterio, que no son elegidos por el pueblo. Vienen elegidos por un poder superior que está en el Vaticano. Y decididamente, si ellos quieren entrar en política, van a tener que presentarse en elecciones libres donde todos los creyentes y los no creyentes emitan su voto. Porque de esa manera es la mejor manera para transparentar lo que es la política partidaria de la religión. Ya hubo en nuestro país momentos en donde la Iglesia quiso participar de la política pidiendo no votar a Alfonsín por el tema del divorcio. Y la respuesta fue bastante negativa. Entonces, yo creo que, por lo menos desde mi humilde lugar, me parece
que si ellos transparentaran su accionar, sería interesante entender cómo fue la forma en que ellos llegaron, la forma en que ellos fueron elegidos. Porque nosotros no somos una monarquía, la Argentina va a ser una república con los 3 poderes y la gente va a poder elegir a sus representantes como lo hizo el año pasado. Bueno, gracias y chao.